Los saludo en esta hora con gozo, con alegría, con regocijo de lo alto. Sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, amado Dios, porque a ti te agradó apartarnos desde el vientre de nuestra madre y nos llamaste por tu gracia para revelarnos a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en nuestros corazones, para que prediquemos, hablemos de Él. Gracias, Señor, porque de Cristo nos has revestido. Señor Jesús, revélate y revístete de nuestra humanidad y por medio del Espíritu Santo revístenos de tu divinidad para que otros te conozcan, te den reverencia y te sirvan como nosotros lo hacemos porque tú eres Dios. Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y de revelación, danos más de ti y enséñanos a conocer más y más al Padre y al Hijo. Te amamos, te bendecimos y te reverenciamos, oh Señor Dios, por tu inmensa misericordia, bondad y amor para con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a ir a las Sagradas Escrituras, allí en el libro de Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 17. Y dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. El tema para hoy es Jesús, el gran yo soy, pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Todos deseamos emprender empresas, grandes empresas en esta vida, planeamos cosas y deseamos llevarlas a cabo. Pero también deseamos que nuestros seres queridos se involucren en grandes empresas, que planeen, que tengan sus sueños y que los lleven a cabo. Esto es bueno. Pero en medio de todo eso hay un plan, un propósito que es necesario que todos y cada uno llevemos a cabo. Nuestros seres queridos necesitan conocer a Jesús, ser salvos, nacer de nuevo. Aunque para algunos decirles esto no les parece o les es innecesario, y aún, como dicen las Sagradas Escrituras, les parece locura, nosotros, como Juan Bautista, necesitamos permanecer firmes. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más tarde dijo allí en el libro de Juan capítulo 1, 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos conocemos el pecado y también sabemos que éste permite vivir en el reino de las tinieblas, bajo la esclavitud de Satanás, y que tinieblas cubren la tierra hoy más que nunca. Pero también debemos saber que el arrepentimiento, el dar la espalda al pecado nos permite vivir en el reino de Dios, en el reino de su Hijo amado, en el reino de la luz, y que su resplandor nos toca y que será vista sobre nosotros y muchos la verán. El problema, y no solo para algunos de nuestros seres queridos, sino para el mundo en general, es la incredulidad y la dureza de corazón para creer todo lo que las Sagradas Escrituras hablan del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Mira, cada libro, cada capítulo, cada parte, cada cita de la Biblia habla de Jesús. El mismo Señor Jesús nos revela que todas las Sagradas Escrituras hablan de Él. Por ejemplo, hablan en cuanto a su venida, su nacimiento, su ministerio, su sacrificio en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección. Mira, las Sagradas Escrituras hablan de Jesús. En la Biblia, allí en el libro de Lucas capítulo 24, después de la resurrección del Señor Jesús, habla de dos hombres que van camino a Emaús, una aldea cercana a Jerusalén, y dicen que Jesús mismo, después de su resurrección, se acerca y camina con ellos.
pero ellos no le reconocen porque tenían vendados sus ojos. Y él les pregunta, ¿de qué hablan? Y les pregunta el porqué de su estado emocional. Estaban tristes. Entonces ellos le cuentan lo que vieron y oyeron acerca de Jesús Nazareno, ese varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y gobernantes del pueblo lo entregaron a sentencia de muerte, le crucificaron. Y dicen, y nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero asombrados oímos por mujeres que fueron al sepulcro y no le hallaron su cuerpo. Y dijeron que habían tenido visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pero otros fueron y no le vieron. Entonces Jesús dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Oye, mira, cree, aunque no veas. Cree en lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca del Señor Jesús, lo que Él hizo por ti y por tu familia. Cree que hoy lo sigue manifestando por su Santo Espíritu porque Él vive, Él vive. Y Jesús, comenzando después, le siguió hablando y comenzó a hablar desde Moisés. Por todas las profetas les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Entonces les fueron abiertos los ojos a estos dos hombres y le reconocieron. Hoy el Señor Jesús en su Espíritu se acerca a las personas a través de su iglesia, o sea, a través de nosotros, tú y yo. Pero ¿qué encontramos? Que también tienen velados sus ojos para que no le conozcan, pues no quieren creer lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque desde la niñez, en escuelas, colegios, universidades y en sus propias casas se les enseña sobre ateísmo, sobre filosofía, humanismo, evolucionismo, se les enseña sobre sabiduría de este mundo, para vanagloria del hombre mismo y para su propia perdición. Pero no se les enseña sobre el Salvador Jesucristo, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es la vida, Él es la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. La luz simboliza la justicia, la sabiduría de Dios. Las tinieblas y la oscuridad simbolizan el mal y el pecado. El propósito de Dios es que recibamos la enseñanza de la verdadera sabiduría, la enseñanza acerca del Señor Jesucristo y que ayudemos a otros a recibirla también. Mira, no podemos cruzarnos de brazos y ver que nuestros cercanos, amigos y vecinos siguen en las tinieblas del pecado y más aún cuando sabemos que en esa condición están destinados a la separación eterna de Dios. No nos debe importar ni afligir si nos rechazan o se burlan de nosotros. Sigamos el ejemplo de Jesús para que ellos también sean luz en esta tierra para sí mismos y para sus familias, para que las tinieblas que agobian sus vidas y los esclavizan y engañan, desaparezcan. Jesús dijo allí en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y él también dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. El Señor quiere que con su luz en nosotros guiemos con amor a los que están en tinieblas. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad y obligación. Es importante entender quién es Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Entendamos que Él es el enfoque absoluto de toda la palabra. Por la palabra fue creado el universo y todo lo que existe en él, es decir, lo que vemos y no vemos. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice lo que estamos hablando. Entonces, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Dice y pregunta el gran yo soy, o sea, el Señor Jesucristo.
Cuando dedicamos o nos dedicamos a los estudios de la sabiduría de este mundo, estos nos llevan solo a conocimientos huecos, a palabras sin fruto, esto no sirve para nada. Y que al final vamos a concluir que todo eso fue una pérdida de tiempo, quizá no sea ya demasiado tarde. Pero miremos algo importante para que entendamos, que de nada nos sirve saber de Adán, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, de jueces, de reyes, de David, de Salomón, de profetas y apóstoles, si no entendemos, si no comprendemos que estos personajes fueron creados por Jesús y que sus vivencias están ahí escritas en la Biblia para enseñarnos que los errores que ellos cometieron nosotros no los cometamos, pero que en lo que ellos fueron obedientes a Dios sigamos su ejemplo. Cuando ellos no andaban en la palabra de Dios, les iba muy mal. Andaban en maldición. ¿Por qué? Porque andaban en sus propios pensamientos de naturaleza pecaminosa caída. Pero cuando oían y guardaban los mandamientos de Dios, su palabra, sus promesas y estatutos eran bendecidos en gran manera. Dios quiere que nosotros seamos oidores y hacedores de su palabra, pero que nuestra familia, vecinos, amigos también lo sean, porque para ellos también hay bendición. Gloria a Dios, desde luego si son oidores y hacedores de su palabra. ¿De qué nos sirve ser sanados, tener una vida cómoda de aparente victoria, si no conocemos al Salvador, al Sanador, al Libertador, al que nos prospera, si no conocemos la esencia, la naturaleza, el carácter y las virtudes de Jesús, si no conocemos su divinidad? ¿De qué nos sirve tener lo que es necesario en esta tierra y aún más si no tenemos y no le tenemos a Él? Si no le tenemos a Él en el corazón gobernando nuestras vidas, si no lo tenemos como nuestro Rey glorioso. ¿De qué nos sirve tenerlo todo? Sin Jesús no lo podemos disfrutar, porque sin Él todo es una batalla campal, todo es un caos. Sin Él no tenemos paz, no tenemos justicia, no tenemos gozo. Pero si tú tienes solo un pan y agua con Jesús, es un deleite. Cuando le conocemos y vivimos en Él, por Él y para Él, en su Santo Espíritu, es ahí cuando se cumple su palabra. Bendiciones, y somos bendecidos, vienen en sobreabundancia. Eso sí es la verdadera vida abundante de Dios en nosotros. ¿De qué nos sirve saber que David mató a Goliat si no sabemos qué enseñanza espiritual recibimos acerca de Jesús en este suceso? Si no sabemos cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. ¿De qué nos sirve saber que Abraham y Sara tuvieron un hijo ya de edad avanzada si no conocemos qué relación tuvo este suceso histórico con Jesús para nuestras vidas y para todos los que creen en Jesús? ¿De qué nos sirve saber que Moisés liberó al pueblo de Israel de la tiranía y esclavitud de Egipto y que después de una larga travesía por el desierto los llevó a las puertas de la tierra prometida y que más tarde Josué los introdujo en ella? ¿De qué nos sirve saber todo eso si no lo sabemos aplicar a nuestra vida, si no vemos el trasfondo espiritual de la palabra que es Cristo a nuestro favor? ¿De qué nos sirve leer estas historias si no conocemos quién es Cristo en ellas? Si no sabemos aplicar su palabra en el escenario de nuestra propia vida, o sea, de nuestro caminar diario. ¿De qué nos sirve en esta vida saber cosas si no tenemos la sabiduría de quien es Cristo? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en gloria. Aleluya. Nuestro tema, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Cientos de años antes del nacimiento de Cristo, digamos 750 años antes, un hombre en el Antiguo Testamento sabía quién era Jesucristo. Estamos hablando del profeta Isaías. A él le fue revelado por el Espíritu Santo y él predijo y profetizó la venida del Hijo de Dios. Por eso dice Isaías capítulo 9, versículo 6.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, porque un niño nos es nacido, el profeta estaba hablando de la nación de Israel y que a través de la bienaventurada Virgen María, quien pertenecía a esa nación, nacería la parte humana del Señor Jesús, del Salvador del mundo. Por eso el Señor Jesús dice al Padre allí en Hebreos capítulo 10, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él era el sacrificio perfecto para remisión de nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice la Biblia, Hijo nos es dado. Estaba hablando de la divinidad de Jesús, dada por el Padre y que venía del cielo. Aquí vemos a Jesús 100% Dios que vino del cielo y 100% hombre, hecho del mismo material que nosotros, material humano, pero sin pecado. Recuerda que Él tomó forma humana para tomar nuestro lugar y ser crucificado por nuestros pecados. Entonces Jesús es admirable, o sea, asombroso, sorprendente, maravilloso, prodigioso, espléndido, sublime y extraordinario. Él, Jesucristo, nos sorprende por lo que Él es y por lo que Él hace. Él hace lo que ningún hombre puede hacer. Prodigios, señales, milagros, sanidades que necesitamos en este tiempo. Él hace restauraciones, liberaciones. Él creó el universo. Él lo sostiene. Mira, Él es consejero. Todos necesitamos del sabio consejo. Problemas personales en el alma y en el cuerpo, problemas con la familia, con la pareja, problemas laborales, económicos, políticos, empresariales. Con la sabiduría del mundo no los podemos resolver. Entonces acude a tu consejero Jesucristo. Él es la respuesta. Pero ten en cuenta Proverbios capítulo 4, versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Aleluya. Jesucristo, Él es Dios fuerte. Dios conoce nuestras fuerzas y también nuestras debilidades. Él sabe que necesitamos ser protegidos porque hay muchas acechanzas por todas partes, pero Él nos defiende para que no seamos tomados por asalto por el enemigo. ¿Estás cansado y agotado? Él renueva tus fuerzas físicas, pero también si necesitas ser alentado, Él te anima y fortalece tu ser interior. Y si alguno te intimida, no solo a ti mismo, sino también a tu familia, Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra la encontramos en Isaías 41, versículo 10. Jesucristo, Él es Padre eterno. Jesús dijo allí en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Hay que conocerlo. También dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan capítulo 5, versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesucristo es Dios. Este conocimiento tan maravilloso no lo puede revelar el hombre, es Jesús quien nos enseña que Él es Padre eterno, el único Dios manifestado en carne. Jesús es también príncipe de paz. El mundo está lleno de guerras y violencia y esto también ha entrado en las familias, en las casas, en los hogares, por todas partes. El mundo ofrece seguridad física, armonía política, hace tratados, convenios de paz, pero esto no refleja la paz del Señor Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy.
Él está hablando de la armonía espiritual producida por la restauración de una persona con Dios. Por causa del sacrificio del Señor Jesucristo somos restaurados a una relación de paz con Dios. Esta es la paz profunda y duradera entre nuestros corazones y nuestro Creador, que no puede ser quitada. A veces suceden cosas difíciles, tremendas a nuestro alrededor, y nos preguntamos por qué aún así tenemos paz. Y sorprende, mira, es por el cumplimiento de la obra de Cristo como príncipe de paz. Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de problemas y dificultades, sabiendo que Él los va a resolver. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? El Señor Jesús le preguntó a sus discípulos estas dos preguntas. Y vemos la respuesta. La descripción del Hijo del Hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, Él se estaba adjudicando la profecía del Hijo de Hombre que habla Daniel capítulo 7, versículo 13-14, hablaba de Él mismo. Él se estaba proclamando como el Mesías. Muchos de los judíos conocían esta profecía. Entonces, ¿qué respondieron los discípulos de Jesús cuando Él les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, los que oían decir a las multitudes. Unos dicen Juan Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Hoy el Señor Jesús también hace estas preguntas a través de nuestra boca. ¿Y qué nos dicen o qué nos responden? Es un filósofo, otro es un buen maestro, otro es un mártir, un hombre de buena conducta y ética moral, o un sabio, un líder, un profeta. Tanto unos como otros no están en lo cierto. Están equivocados, pues todo eso contiene el Señor Jesús, pero lo describen o lo califican a su nivel, como un hombre más, simplemente un hombre que como ellos y aún creen que son superiores a Él, porque no saben nada de Él y no quieren saberlo. Cuando el hombre natural o el hombre carnal recibe información acerca de la identidad de Jesús, de quién es Jesús, duda, entra en discusión, confusión, en conflicto. ¿Por qué? Porque se alimenta del parecer o de la opinión de los demás hombres que dicen: a mí me parece, yo opino. Y opinan de Jesús sin ir a las Escrituras, sin recibir la revelación de ellas. A Simón Pedro se lo reveló el Padre por el Espíritu Santo. Hoy nos revela esta verdad poderosa el Espíritu Santo a cada creyente. Cuando el Espíritu Santo nos revela quién es Jesús, es ahí cuando estamos firmes en nuestra fe, en nuestra creencia. Es ahí cuando nadie nos hará cambiar ni nos hará volver los ojos a las opiniones de los demás, porque la verdad reina en nuestros corazones. Jesús reina en tu corazón. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquen la salvación, busquen a Jesucristo el Salvador, porque por medio de la salvación podemos disfrutar del completo cuidado y provisión de Dios en todas las áreas de la vida, en todas. Jesús no está sujeto a la interpretación u opinión de nadie para ser aceptado. Jesús es quien dice el Padre que es Él. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un creyente no interpreta a Jesús, no opina de Jesús. Un creyente habla de lo que dice la Biblia acerca de Jesús, porque es la verdad revelada por el Espíritu Santo.
Un creyente tampoco entra en discusión ni en razonamiento ni entra a filosofar. No se enfrasca en círculos viciosos de opiniones, sino que sabemos por el Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es Dios mismo, el ungido, que en Él está toda bendición, y por este saber somos bienaventurados, doblemente felices, estamos gozosos, alegres, seguros y confiados que Él es la respuesta a cada problema de nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Siempre va a haber dos respuestas, una la del pueblo y la otra la de sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos. Somos discípulos de Jesús, gloria a Dios. Sabemos quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el ungido, y su unción, que hace todo lo que necesitamos y mucho más a favor nuestro. Miremos algo, hoy el mundo, grupos económicos y religiosos políticos siguen persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no saben quién es Jesucristo o porque saben quién es y quieren tomar su lugar. Hace 2000 años, un hombre llamado Saulo de Tarso persiguió a Jesús. Él no quería tomar el lugar de Jesús, pero lo persiguió. Persiguió a los cristianos, persiguió a la iglesia, pero por ignorancia. Y dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 9 que Saulo, llamado más tarde Pablo, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Él consintió que apedrearan a Esteban y le dieran muerte porque él predicaba todo lo que decían las sagradas escrituras del Señor Jesucristo y lo hacía lleno del Espíritu Santo y poder, y por eso sucedían milagros asombrosos, prodigiosos. Y también les recordaba que sus padres habían perseguido a los profetas y los habían matado porque anunciaban de antemano la venida del justo, o sea, del Señor Jesucristo. Y que ahora ellos eran los que habían entregado y lo habían matado. Oyendo estas cosas se enfurecían y en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban y le dieron muerte. Entonces así Saulo, respirando amenazas de muerte, acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores de Jesús que se encontraran en el camino a Damasco. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encadenados. Pero dice la Biblia, yendo por este camino, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oye una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dice: levántate y entra en la ciudad y te será dicho lo que debes hacer. Aquí Saulo aprendió que uno sí puede escuchar la voz de Dios directamente y que cuando Dios repite nuestro nombre 2 veces es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente de enojo, como seguramente fue en este caso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando la luz celestial lo rodeó, fue confrontado con su verdadera naturaleza de su crimen. Él perseguía a Jesucristo. Él perseguía a Dios. Entonces, el pueblo de Dios era perseguido por causa de Jesús. Y Saulo solo pensaba que estaba sirviendo a Dios por atacar cruelmente a los cristianos, pero descubrió que estaba luchando contra Dios. Esto ha sido tristemente cierto a través de la historia. Algunos creen que le están haciendo un favor a Dios cuando persiguen y torturan a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús lo que le estaba diciendo era: Saulo, lo que estás haciendo es algo sin
razón es inútil, no sirve para nada. Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo respondió con dos de las más importantes preguntas que alguien puede y tiene que hacer. Eso es lo que nosotros debemos preguntarle al Señor Jesús: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga, Señor Jesús? Tú eres Dios. Jesús nos muestra exactamente quién es Dios. Por eso Pablo pasó el resto de su vida deseando saber más y más la respuesta a esas preguntas. Deseaba cada día saber más y más de Jesús y deseaba que le dijera qué hacer cada día para obedecerle y hacerlo. Cuando le preguntamos al Señor qué quiere que hagamos, debemos hacer lo que Él nos diga con sumisión y obediencia. Él es el gran yo soy. Porque dura cosa es dar coces contra el aguijón, dice la palabra. Un aguijón era un palo largo, extremadamente filoso, usado para hacer caminar al buey en la dirección que se requería cuando araba. Las piernas posteriores del buey eran picadas con el aguijón hasta que el buey cooperaba. En la analogía, aquí Saulo era el buey, Jesús el granjero. Jesús aguijaba con el aguijón a Saulo en la dirección correcta y a Saulo le dolía, mas en vez de someterse a Jesús, Saulo dio coces contra el aguijón y solo aumentó su dolor. No nos comportemos como bueyes tontos. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es Dios. Entonces siempre hagámosle estas dos preguntas: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que hagamos? Y seamos mansos y obedientes a su voz. Jesús fue quien fue perseguido, mas su preocupación fue por el efecto que tuvo en Pablo. Esto demuestra el gran amor de Jesús. Muchos, igual que Pablo, resisten contra la razón, contra un poder que no pueden vencer. El aguijón se entraba en la carne de Saulo y necesitaba deshacerse de él. Él se dio cuenta o entendió que sus coces o patadas se tradujeron en la más dura y encarnecida persecución contra los cristianos. Y en su respirar y amenazas de muerte necesitaba destruir aquello que encendía una luz en su conciencia. Aquellas voces que le evidenciaban en su interior que era vana su autojustificación y que necesitaba una justicia superior y que el único que podía proporcionarla era justamente aquel a quien él perseguía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Terrible aguijón. Cuanto más Saulo daba coces, más se le clavaba en su conciencia, en su alma, en su mente. Cuanto más quería callar esa voz, más evidente se le hacía. A Pablo le fue revelado por el Espíritu Santo quién es Jesús. También le fue revelado lo que el Señor Jesús quería que él hiciera. Y Pablo lo hizo. Esta revelación no fue solamente para él, también es para nosotros. Nuestra mayor bendición es conocer al Señor Jesucristo cada día, oír su voz y hacer lo que Él diga que hagamos. Los 4 evangelios son la manifestación de Jesús aquí en la tierra. Todo lo que estaba escrito acerca de Él se manifestó en su nacimiento, en su sacrificio, en su muerte, sepultura y resurrección y ascensión a favor de su iglesia. Jesucristo está intercediendo hoy por nosotros. Gloria a Dios ante el Padre de la gloria. Todas las cartas de la Biblia hablan de él. Cristo es Dios, igual que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amado Padre, Padre bueno, gracias por darnos de tu fortaleza y de tu poder, de tu gloriosa presencia, el Espíritu Santo, para testificar de nuestro amado Jesucristo, porque sabemos que el hombre o la mujer sin Cristo andan en tinieblas, en oscuridad, porque la sabiduría de este mundo les ha velado los ojos, les ha cegado los ojos y su entendimiento. Señor,
que esa dureza de corazón, esa incredulidad les sea quitada cuando les hablamos o testificamos acerca del Señor Jesús, como dicen las sagradas escrituras que son inspiradas por tu Santo Espíritu. Oh Señor, ellos aún sin saberlo necesitan ser salvos, nacer de nuevo, ser llenos de tu presencia y de tu poder, de tu sabiduría para ser guiados por ella y llevar una vida en bendición como tú la planeaste y diseñaste. Necesitan del ungido y su unción, necesitan conocer a Cristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre bueno, por darnos de tu amor, de tu fuerza y de tu fortaleza. Sé tú, amado Señor Jesús, en esta hora, el hacedor de milagros, de sanidades y sanidades y sanidades. Maravillas, prodigios, manifiéstate conforme a la necesidad de tu pueblo. Eres el gran yo soy. Por la fe en tu nombre y en tu palabra, todos estamos expectantes a tu mover espiritual, a tu mensaje y a tus milagros, porque tú eres fiel. Recibimos tu consejo, tu protección, tu paz, tu provisión, porque tú eres nuestro Padre eterno, el que suple todas nuestras necesidades, porque tú eres admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú dijiste, amado Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Jesucristo, queremos conocerte más y más, porque esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial, y porque tú eres el gran yo soy, el Salvador del mundo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, el Todopoderoso, el Omnipotente, Dios y Soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo, el Hijo de Dios, Príncipe de paz. Reciban en esta hora la bendición de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y gracias por inscribirse en el canal, hacer clic en la campanita y enviar este mensaje a otras personas. Muchos lo necesitan. Gracias. Amén, amén, amén.